En esta gloriosa mañana, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe y el Episcopal que tenemos hoy. La vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente muy importancia para cada uno de nosotros y va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca del yermo del Espíritu Santo, que es una palabra fresca y acogedora para todos nosotros. Cuando el yermo del Espíritu Santo vino sobre mí en mi primer inicio ministerial, forjó mi carácter y me llenó y me selló con el yermo de su coraza, tomando dominio y control de mi vida ministerial y personal. Es decir, que en ese primer inicio de mi vida ministerial, el yermo del Espíritu Santo y esa coraza vino sobre mí en ese primer inicio ministerial y forjó mi carácter, llenándome primeramente con el sello de su Espíritu y con las corazas de ese yermo, es decir, tomando dominio y control de mi vida ministerial, a donde el Señor le dio forma a mi vida, tomando carácter por medios del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando viene sobre la vida de una persona, lo forma, lo capacita y lo prepara. Es decir, que viene con esa coraza de fortaleza, es decir, con ese yermo de salvación, trayéndole vida a lo que ya está muerto. Es decir, que ese yermo del Espíritu Santo, cuando viene sobre la vida de una persona, cambia su carácter y lo forja en una persona de bien, en una persona de admiración, una persona que está preparado y capacitado para seguir con esa vida ministerial que vive. Pero cuando viene el yermo del Espíritu Santo sobre uno, toma control y dominio de tu vida ministerial. Toma el control y dominio de tu vida ministerial y es parte de ese sello y esa coraza del yermo del Espíritu Santo que está en la vida de nosotros, protegiéndonos y también cubriéndonos como un fiel defensor, El yermo del Espíritu Santo es una defensa para el nuevo creyente. El yermo del Espíritu Santo es una defensa para el nuevo creyente de coraza y salvación y confianza. Y el Espíritu Santo, él mismo, es nuestro fiel defensor y protector que nos ilumina y nos guía y dirige nuestro propio paso a esa fiel salvación. Dirige nuestro propio paso a esa fiel salvación. Es decir, cuando el yermo del Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, no nada más forja el carácter de esa persona, sino que también lo llena y lo sella. Y esa parte de ese sellos es la confirmación de que el Espíritu Santo mora en ti. Mora en ti y está preparado para tomar dominio y control de tu vida personal, Pero ese yermo del Espíritu Santo es la defensa en el cristiano y en el nuevo creyente. Es una defensa en el nuevo cristiano y en el nuevo creyente. El yermo del Espíritu Santo es una defensa para el cristiano y para el nuevo creyente, de coraza, de salvación y de confianza. Y que ese Espíritu Santo, él mismo, es el fiel defensor y protector del nuevo creyente y también del cristianismo, pero esa protección viene con una iluminación guiándonos y dirigiendo nuestro propio paso a esa fiel salvación, que Él es que nos dirige, el Espíritu Santo. Él es que nos dirige y toma dominio y control de toda nuestra vida personal. Es decir, que debemos tomar el yermo de la coraza del Espíritu Santo como una armadura. Es decir, que debemos tomar el yermo de la coraza del Espíritu Santo como una armadura de plena confianza y de fiel firmeza en nuestra salvación, como un escudo pleno de protección y vestirnos de esa armadura que nos cubre y nos protege a diario. Es decir, que el mismo Espíritu Santo vela por nosotros y nos cubre y vestirnos de esa armadura, es decir, de esa coraza del yermo del Espíritu Santo para ese acto de procesión
que Él hace en nuestra vida. Porque la misma Escritura nos dice la misma Escritura que habló en el libro yo creo que de Juan, que dice que el Espíritu Santo es nuestro fiel guiador y nuestro protector, y Él nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Es decir, que el Espíritu Santo, el yermo del Espíritu Santo, te dirige a toda justicia y a toda verdad, y toma esa coraza del Espíritu Santo, toma control de tu vida ministerial. Y eso fue lo que pasó en mi primer inicio. Cuando el yermo del Espíritu Santo vino sobre mí en mi primer inicio ministerial, forjó el carácter, llenándome y sellándome. Y no tanto eso, dirigiendo mis pasos a toda justicia y a toda verdad, porque el Espíritu Santo, el que se encarga, es el fiel protector que se carga y no encamina. La Sagrada Escritura nos dice que para los tiempos finales hay días malos que debemos resistirlo firmemente con la coraza del yermo del Espíritu Santo, con la coraza del yermo de la salvación del Espíritu Santo, tomando nuestros mismos escudos, tomando nosotros nuestro escudo, tomando nosotros mismos nuestro escudo de protección, con súplica, oración y ayunos, y toda clase de dardos malos, malignos, no nos va a poder llegar a nosotros, porque nuestra confianza en el Espíritu Santo nos lleva a ese acto de fe y de protección. Es decir, a diariamente nos lleva con firmeza. Es decir, que en los tiempos finales va a haber un día malo, pero el que se encarga de ese día malo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todo el que tiene el yermo del Espíritu Santo y está forjado con esa coraza, el mismo Espíritu Santo para ese día malos los va a ir guiando firmemente, resistiendo el mar, la coraza. Pero aparte de que el Espíritu Santo pone esa coraza en nosotros, ese yermo de salvación del Espíritu Santo toma dominio y control de nuestra vida personal, y no tanto eso, y también sobre nosotros, sobre todo. Y dice la Escritura que ese Espíritu Santo viene como un escudo de fe protectora que nos protege y nos lleva por un buen camino, pero en esos días finales, junto al Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo me hablaba, junto al Espíritu Santo debemos rezar, orar con súplica, ayuno y oración, resistiendo todo dardo del maligno, del maligno y protegiéndonos por medio de la coraza del Espíritu Santo. Es decir, que hay un tiempo final y malo, pero debemos resistir firmemente con el yermo de la coraza del Espíritu Santo, que es nuestro escudo protector. Ceñirnos también nuestros pies y lomos con firmeza y con la coraza de la justicia y la verdad, para apagar los dardos de fuego del maligno, pero es con la palabra y la espada del poder y la coraza del Espíritu Santo y el aprieto del calzado del evangelio de la paz. Aquí vemos un atributo del Espíritu Santo, y que también Pablo hizo énfasis, que es ceñirnos nuestros propios pies y lomos, con firmeza y con la coraza de la justicia y la verdad. Ceñirnos nuestros propios lomos con la firmeza y la coraza y la justicia de la verdad, para poder apagar los dardos del maligno, pero es con la coraza del Espíritu Santo y con el calzado del aprieto del evangelio de la paz, resistiendo el día malo, resistiendo el día malo, pero resistiendo el día malo. Entonces, ceñirnos nuestros propios lomos y los pies es un acto de las corazas del Espíritu Santo, que vienes como ese fiel protector que nos ilumina y nos protege
cada día, nos protege cada día, y que nos lleva el Espíritu Santo a toda justicia y también a toda verdad. Pero para poder pagar los dardos del fuego del maligno, debemos revestirnos de las palabras de Dios y tomar la espada de las palabras de Dios como esa coraza del Espíritu Santo, y ponernos también en las aprietos del calzado del Evangelio de la paz, que con esa armadura nos fomentamos todo y combatimos la obra mala que hay ahí afuera. Predicando combatimos las obras malas con el calzado del Evangelio, el aprieto de la paz. Combatimos el mal ahí afuera, Es decir, que la palabra de Dios es una espada en el nuevo creyente, es una espada que combate los dardos de los malignos y combate el mal allá afuera. Es decir, que estamos en una batalla, estamos en una guerra constante con la tiniebla, pero Dios nos da la victoria. Estamos en una guerra constante, Pero el Espíritu Santo va con nosotros porque es nuestro fiel protector, pero debemos ceñirnos nuestros pies y nuestro lomo con las corazas de las palabras de Dios y la espada para poder resistir el día malo. El día malo se resiste, también es orando, velando, resistiendo al Señor, porque estamos en una batalla, estamos en un combate, en una guerra espiritual. La Madre Teresita de Jesús nos dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, él se fortaleció en la gracia de Dios. La Madre Teresita de Jesús nos dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, el mismo Jesús se fortaleció con la gracia del Señor y no forjó su carácter. Jesús no forjó su carácter al enemigo, sino no forjó su carácter al enemigo, y tampoco en esa tentación que el enemigo le hizo, sino que reconoció el día malo del Señor, y en un pleno combate con el demonio y en una lucha constante el demonio tenía con el Hijo de Dios. Jesús nos muestra aquí que en ese combate y en esa lucha Dios le dio la victoria, y que también el Hijo de Dios sufre penalidades. El Hijo de Dios también sufre penalidades. Y ese combate que tenemos, esa lucha y esa batalla que tenemos con el demonio, Dios nos da el poder. Dice la Escritura que Dios le dio el poder a Jesús y venció. Pero la Madre Teresita de Jesús nos dice que Jesús fue llevado al desierto, fue menospreciado, escupido por ese camino, por esa vía dolorosa, por esa vía crucial, para ser tentado por Satanás. Y dice, cuando vino el maligno, Satanás, vino el demonio y vino Satanás, dice que él se fortalecía en la gracia del Señor, en la gracia de Dios. Cuando vengan los tiempos malos, debemos fortalecernos en la gracia del Señor para así combatir los días malos, y reconociendo que el Hijo del Hombre sufre penalidades, y que en ese pleno combate lo combatimos desde la fe, y tenemos una lucha constante con el demonio y una batalla constante con el demonio, pero se combate y se vence fortaleciéndonos en la gracia del Señor y resistiendo el día malo. Es decir, que cuando Jesús fue llevado, dice la Madre Teresita, cuando Jesús fue llevado al desierto, se fortalecía en esa gracia, en la gracia del Señor. Se fortalecía día tras día, y el Señor le dio la victoria y venció. Es decir, venció la tentación del maligno. Es decir, que el demonio fue a tentarlo, y la tentación es un pecado. La Biblia dice que no tentemos a Dios. A Dios se puede tentar tú yendo a donde hay una mujer prostituta, que tú sabes que es prostituta, tú yendo visitando, tú estás tentando a Dios ahí. Si tú vas a visitar, estás tentando a Dios, porque está en combate con el demonio, está en una lucha con el demonio y con Satanás. A tú ir a un centro de prostitución y que a buscar un amigo, tú estás tentando a Dios. A tú ir a un centro de alcoholismo y que a buscar un amigo, tú estás tentando a Dios, y Dios no puede ser tentado. Es decir, que Jesús venció esa tentación, pero la venció fortaleciéndose en la gracia
del Señor. Es decir, que hay muchos tipos de tentaciones. La tentación puede ser una pornografía que tú estás mirando en un televisor. Cuando tú ves una pornografía en un televisor, tú estás tentando a Dios. Y cada tentación se vence fortaleciéndose en la gracia de Dios, ayunando, orando y resistiendo el día malo y resistiendo el pecado. Pero Jesús estaba metido en un desierto. Y a veces hay desiertos que no es desiertos naturalmente. A veces estamos en la ciudad y estamos dentro de un desierto. Estamos dentro embarrados en un pecado. Es un desierto también. Pero la tentación no podemos atentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado. Porque con la misma vara que tú midas, así serás medido. Lo dice la Escritura. Es decir, que Jesús, cuando fue llevado al desierto, dice la Madre Teresita, que fue fortalecido en la gracia y no forjó su carácter al enemigo, sino que lo resistió. Resistió la tentación y reconoció que había un día malo del Señor, tanto para él y también para todos. El mismo Jesús dice que hay una ira venidera. El mismo Jesús lo dice. Así que persíbense, pecadores, inicuos, impíos, persíbete, porque hay un día malo para todo el que hace maldad. Persíbete. ¿Y cómo podemos vencer la tentación? Bueno, fortaleciéndonos en la gracia de Dios y no tentar a Dios, porque si tú tentas, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Es decir, que Jesús venció la tentación fortaleciéndose en la gracia del Señor, como lo dice la Madre Teresita de Jesús. Es una madre acogedora. La vida del nuevo creyente es una batalla de fe. La vida del nuevo creyente es una batalla de fe y se combate en una plena lucha con el yermo de la coraza del Espíritu Santo para poder resistir el día malo y apagar el fuego del maligno, y teniendo resistencia con el pecado, y es decir, y practicando la justicia de la verdad de Dios, como ese yermo de salvación que nos protege, nos cubre en toda clase. Y ser también, primeramente también ser paciente y macedum, y ser manso, cumpliendo y siguiendo la justicia y la piedad del Señor. Cumpliendo y siguiendo la justicia y la piedad del Señor. Es decir, que el nuevo creyente siempre va a estar en una lucha, en una batalla, en un combate con el demonio, con el enemigo. Pero para poder resistir esa plena lucha, el nuevo creyente, para poder resistir esa plena lucha, el nuevo creyente, para poder resistir, tiene que tener el yermo del Espíritu Santo. Es decir, esa coraza para poder resistir a días malos y resistir al demonio, al maligno. Y reconociendo que el nuevo creyente debe practicar la paciencia y la mansedumbre como un acto de bondad, de justicia y de piedad, siguiendo y cumpliendo la verdad del Señor. Dice la Escritura que el mismo yermo del Espíritu Santo, que es parte de su coraza, él nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Pero el nuevo creyente tiene una batalla constante y está en una lucha y en un combate con el demonio. El nuevo creyente de que se arrepiente está en una batalla y en un combate con el demonio. Y esa lucha se resiste fortaleciéndose en la gracia del Señor. Como lo dice la Madre Teresita de Jesús, fortaleciéndose en la gracia del Señor. Así se vence todo combate, toda lucha y toda tentación. Y no tentando al Señor. Si tú sabes que tú ir a una casa te es tentación y te es pecado, no vaya. Porque ahí las mujeres son promiscuas y viven una vida garrafal, que hasta como se visten tan sensual que te atrae, hermano. Si tú ves que una mujer en una casa se viste sensual, no vaya, ni asista ahí, porque eso puede ser una tentación. Y dice la Escritura que el Señor no puede ser tentado, el Señor no puede ser tentado. Si tú sabes que ahí las mujeres se visten como prostitutas y tú vas a predicarle, no le prediques, porque esas mujeres no se merecen la predicación. La Biblia dice que el cerdo vuelve a su lugar de lodo y se embarra de su propio gómito. ¿Cómo tú vas a ir donde se visten las mujeres como prostitutas a evangelizar? Tú sabes que es una tentación,
porque el cerdo tiene que ir a su lugar de lodo, y que se embarre en sus mismos vómitos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces tú tienes que cuidarte de la tentación, y nuestro Señor no puede ser tentado. Es decir, que el nuevo creyente tiene una batalla de fe, y esa batalla es un combate y una lucha con el demonio. Pero debemos revestirnos de la verdad, revestirnos de confianza y ponernos el yelmo de las corazas del Espíritu Santo para poder resistir en días malos y estar firme, como dice el apóstol San Pablo, y resistir a los demonios y no tentar a los demonios, y también practicar la paciencia y la mansedumbre, reconociendo que esa paciencia y esa mansedumbre nos va también a dirigir, junto con el yermo del Espíritu Santo y su coraza, nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad, siguiendo y cumpliendo los ordenamientos de la palabra de Dios y de la fe, pero es resistiendo el día malo. El Hijo de Dios, como un buen militante y soldado del Señor, sufre muchas penalidades. El Hijo de Dios, como un buen militante y soldado del Señor, sufre muchas penalidades y abuso y maltrato, pero debemos aprender a fortalecernos en la gracia del Señor con todo llanto, súplica y oración, y rezando y velando y orando en todo tiempo, porque la oración de un pequeño justo, el Señor la escucha, porque la oración de un pequeño justo, el Señor la escucha. Entonces, el mismo Hijo de Dios, que fue Jesucristo, que fue tentado por Satanás, llevado al desierto, como militante del Señor y como un buen soldado, dice la Escritura que ese Hijo del Señor sufrió muchas penalidades, así como nosotros, abuso, maltrato, y aprendió a fortalecerse en la gracia del Señor con su llanto, con su súplica, oraciones, y rezó en todo tiempo, rezó y oró en todo tiempo, velando y orando por la humanidad también. Pero Jesús, como Hijo de Dios, como soldado y como un buen militante del Señor, sufrió muchas penalidades, y maltrato, pero aprendió a fortalecerse en la gracia de Dios y a vencer la tentación. ¿De dónde? ¿De dónde venció a Jesús la tentación? Bueno, rezando y orando y sometiendo y resistiendo el día malo, como está escrito, resistiendo el día malo, y venció. San Ignacio decía que ninguno que milita en la obra santa de los asuntos del Señor se enreda en los negocios sucios de la vida, sino trata de agradar al Señor para que no venga el demonio y el maligno y lo tome como un mal soldado, sino cuidarse y puesto en la brecha de su enemigo, San Ignacio decía estos, y debemos vivirlos como un principio, una ley en nuestra vida personal, y que no podemos rebelarnos con esa ley que está en nuestros propios miembros. Es decir, que el mismo San Ignacio decía que ningún militante que milite en la obra del Señor se enreda en los asuntos de los negocios sucios de la vida. Ninguno se enreda. Es decir, lo que está diciendo San Ignacio aquí, que no podemos volver al vómito de nuevos, no podemos volver al lodo donde va el cerdo, porque si el Señor no limpió y somos militantes del reino del Señor, tenemos un oficio y vivimos la plena santidad del Señor, y es decir que el Señor nos ha cambiado, nos ha limpiado y nos ha lavado por dentro. Es decir que el Señor ha hecho un lavamiento por dentro de nosotros y nos ha santificado para nosotros volver de nuevo al lodo como el cerdo y embarrado en el mismo vómito. No. Es decir que San Ignacio decía que ninguno que milite en la obra santa del Señor y en los asuntos del Señor se enreda en los negocios sucios de la vida, sino trata de agradar. ¿Trata de agradar a quién? ¿De agradar a quién? Al Señor, para que no venga el demonio y el maligno lo tome como un mal soldado. Lo que está diciendo San Ignacio aquí, que si nos descuidamos
nos cuidamos, el demonio nos va a tratar como un mal soldado y nos va a enredar en las cosas sucias de la vida, y vamos a volver de nuevo como el cerdo al mismo lodo y vamos a embarrarnos también del mismo vómito. Es decir, lo que está diciendo San Ignacio aquí, que ese militante si se enredó en la vida, en las cosas sucias de la vida, ese militante perdió la santidad. Y la santidad es lo último que debemos perder. Perdió la santidad, y la santidad es lo último que debemos perder, como lo dice San Ignacio. Es decir, no tratar, si el Señor trata con nosotros de tal manera que el demonio no venga a tomarnos como un mal soldado, porque si estamos tomados como un mal soldado, el demonio va a ser escarnio en nuestra propia vida. Si nos toma como mal soldado, el demonio va a ser escarnios en nuestra propia vida. Es decir, ser militante, acogedor de parte del Señor, cuidándonos en la brecha de nuestros enemigos, puesto en la brecha, siendo vallado, porque si el demonio nos toma como mal soldado, va a ser escarnio en nuestra propia vida. Es decir, cuidarse y no enredarse en las cosas sucias de la vida para que el Señor no lo trate como un mal soldado y el demonio no venga a hacer escarnio sobre nuestra vida. Debemos militar en las cosas santas del Señor y en sus asuntos internos personales sin enredarnos en la suciedad de la vida. En medio del pecado y la promiscuidad, caminemos como hijos de luz. En medio del pecado y la promiscuidad, caminemos como hijos de la luz. ¿Cómo es caminar como hijos de la luz? Bueno, o sea, donde tú ves el pecado y la tentación, no vaya. Donde tú ves el pecado y la tentación, no vaya. Porque si tienta a Dios, te va a enredar en las cosas sucias de la vida. Y si te enreda y te ensuciaste, el Señor no va a venir a limpiarte de nuevo, no. No son, la fe no son dos veces. Si te enredaste, te va a quedar sucio ahí, enredado, y en esa suciedad, y en esa promiscuidad de ese pecado. Pero el Señor no te va a limpiar dos veces, ¿no? La obra primordial que el Señor hizo, la hace una sola vez. Si tú volviste de nuevo al vómito, bueno, te va a quedar embarrado en tu vómito. En medio del pecado y la promiscuidad, caminemos como hijos de la luz, en plena obediencia, siendo obediente en la obra santa de la fe, con toda santidad, justicia y verdad y piedad, y en medio de la tiniebla y la oscuridad, aprendamos a ser personas resplandecientes y también aprendamos a confiar en José y María para que nos alumbre y nos aclare el camino, José y María también eran gente santa del Señor y son personas de ejemplos que caminaron también como hijos de la luz y son ejemplos para los santos y también para nosotros que estamos siguiendo los pies, las pisadas de los santos. Es decir, que debemos imitar toda esta cosa y ser personas resplandecientes en medio de la oscuridad y la tiniebla, pero en medio de ese pecado y de esa promiscuidad, caminemos como hijos de la luz en plena obediencia. Caminemos como hijos de la luz en plena obediencia y siendo obediente en la cosa santa, en la obra santa de la fe del Señor, Aprendamos con toda santidad, justicia y verdad y piedad, que la misma coraza y el yelmo del Espíritu Santo nos dirija toda justicia, santidad y verdad y piedad, pero siendo obediente como hijo de luz, caminemos en plena obediencia. La obediencia es un factor primordial en la vida del nuevo creyente. Y aquí San José, debemos aprender también a confiar en San José y María, también que nos lleva y nos ayuda a iluminar y aclarar el camino, también, y que interceden por nosotros. Y en una de esas intercesiones, pedirle que nos aclare caminos, que nos dirija por toda justicia, toda verdad y piedad, como el mismo Espíritu Santo, como la misma coraza del Espíritu Santo que está en la vida de nosotros, como ese yelmo de salvación que nos protege, Y hoy vamos a hablar de esto que no se habla, hermanos, y creer en la palabra del Señor,
que son palabras certeras de confianza y de fe. La Madre Teresita de Jesús nos deja 10 yermos de salvación. La Madre Teresita de Jesús nos deja 10 yermos de salvación que nos protege. Esos 10 yermos de salvación que nos protege, nos dice la Madre Teresita de Jesús, nos dice la Madre Teresita de Jesús, en esos 10 yermos de salvación que nos protege, y uno de ellos, de esos 10 yermos de salvación, uno de ellos es el amor como una coraza y un signo de protección que nos salva, Es decir, que aquí hay 10 yermos de salvación que nos va a proteger si lo mantengamos creyendo, confiado en Él. Porque así como tú crees y confías, así será hecho. Es decir, que esos 10 yermos de salvación nos protege, y uno de ellos es el amor como una coraza y un signo de protección que nos salva. Segundo, cumplir con la generosidad que nos lleva a ese acto de piedad, piadosamente con tu prójimo, y siempre cubriéndose con la coraza de la fe. Decimos que segundo nos lleva a cumplir la generosidad, y también como ese acto de piedad, piadosamente con tus prójimos, y siempre nos cubre con esa coraza de la fe el mismo Espíritu Santo de Dios. Tercero, practicar la caridad. Cuarto, vivir la hermandad como una virtud apremiante y servicial. Quinto, visitar los pobres. Sexto, evangelizar a los presos, encarcelados. Séptimo, dar pan al hambriento y socorrerlos. Octavo, abrigar al huérfano y al necesitado, es decir, contribuir con ellos. Novenas, bajar a los barrios y a la vecindad y a lo más vil de la fe, ponerlo a la escucha de la palabra de Dios y predicarle a tiempo y fuera de tiempos, instándole a esos conversos a la convención y al arrepentimiento. Décima, vivir con todos los santos fieles una vida diaria de oración y perdón, y rogando con súplica en todo tiempo por tu prójimo, que es tu hermano, velando firmemente con él. Estos 10 yermos de salvación que nos protege y nos salva, y uno de ellos decimos que es el amor, porque el amor es lo más grande, es mayor, es lo más esencial. El amor, lo dice Pablo, lo nombra como el mayor de todas las virtudes, y es uno de las corazas y del signo que nos protege y también nos salva. Todos estos 10 yermos de salvación nos protege y nos salva cuando lo aprendemos a confiar y a creer en Él. Cuando hablamos de estos 10 yermos de salvación, hablamos también del yermo del Espíritu Santo, que son oraciones que el Espíritu Santo se encarga de revelarnos a nosotros, y si nosotros lo ponemos por práctica, Dios puede hacer ese acto de serenidad y tranquilidad y paz en nuestra vida personal. Hermano, si tú crees y confías en estos 10 yermos de salvación con firmeza y los pones en práctica como una certeza en tu corazón, estos 10 yermos de salvación te atraen serenidad, paz, tranquilidad y salvación a tu alma. Es decir, cuando ponemos 10 yermos de salvación, no es nada más que nos salvanos, sino que nos trae también certeza, serenidad, paz, tranquilidad y protección a nuestra propia alma. Pero es cuando confiamos y creemos en estos 10 yermos de salvación. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los esté amparando. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que comentes, publiques, y estamos pendientes a todo tu comentario.